Em, ¿Me ven bien ahí? ¿Ven los slides? Sí, sí, se ve. Genial. Bueno, muy bien. Entonces, el tema de la clase de hoy es, lo que dice ahí es el isospin, que tiene que ver con una extensión de cosas que vimos la clase pasada, pero apuntando más hacia lo que vamos a ver en la próxima semana, básicamente, que tiene que ver con eh, un modelo de partículas fundamentales, ¿no? Entonces, el primer paso que nos lleva de la física nuclear a un ámbito por ahí, a escalas menores, es esta variable de isospin. Ese es el tema del día de hoy. Entonces, primero hagamos un breve repaso de lo que vimos la clase pasada respecto de la fenomenología nuclear. Entonces, lo que vimos es un pequeño pantallazo de el tipo de problemas que uno encuentra cuando quiere describir núcleos atómicos. Y en general lo que vimos es que vimos varios ejemplos en los que hay muchas propiedades nucleares que en función del número de constituyentes, del número de protones o el número de neutrones, las propiedades de los núcleos cambian de manera continua o correlacionada de alguna manera, en el sentido que hay muchas propiedades que tienen un comportamiento regular. ¿Sí? A modo de ejemplo, vimos con un poquito de detalle una de esas propiedades que es la masa de los núcleos. Y lo que hicimos fue construir una fórmula semiempírica. Semiempírica porque uno propone o modela ciertos comportamientos que sabe que tienen que ocurrir, uno sabe que el núcleo está compuesto de ciertas partículas que tienen masa, que hay una fuerza fuerte que es atractiva, que hay una fuerza coulombiana que es repulsiva, y otras correcciones o adiciones a esa descripción que son un poco más esotéricas, que tienen que ver con el carácter cuántico de los constituyentes de los núcleos, del neutrón y del protón. Lo que vimos también es que esa fórmula es semiempírica porque depende de ciertos parámetros a ajustar de los datos, y lo que vimos es que el acuerdo entre el ajuste de esa forma funcional en términos de A y Z a los datos es bastante buena. Quizás, salvo quizás en algunos números que llamamos números mágicos, que son núcleos cuyos números de protones o números de neutrones, si son ciertos números específicos, no solo la fórmula semiempírica, no solo la masa de esos núcleos, sino un montón de otras propiedades, se aleja del comportamiento global que tienen todos los núcleos. Y a eso lo llamamos entonces números mágicos. Entonces, si uno quiere ir un poquito más allá y tratar de entender por qué hay ciertos núcleos para los cuales su comportamiento es distinto, y además ese comportamiento apuntaba siempre en la misma dirección, eran núcleos más estables en general, ¿no? En el caso de la fórmula semiempírica, eran núcleos cuyo binding energy, su energía de ligadura, era más grande, y si la energía de ligadura es más grande, el núcleo es más estable. En el caso de las energías de ionización, para núcleos cuyos constituyentes tuviesen uno de estos números mágicos, la energía de ionización era más grande, significaba que uno necesita más energía para excitarlo, o sea que el núcleo es más estable. Y vimos otros ejemplos que apuntaban todos en la misma dirección. Entonces, uno podría tratar de plantear una posible explicación para esto, y el hecho es que este comportamiento nos recuerda un poco a la estructura de niveles que tiene la física atómica, no nuclear, sino atómica. El modelo de Bohr, por ejemplo, uno tenía una estructura de niveles, y cuando esos niveles se llenaban, ocurría algo particular, que era que, bueno, por ejemplo, el momento angular orbital de átomos cuyos electrones completan una capa es cero, ¿no? O sea, por ejemplo, el momento angular, si uno va incorporando electrones en un núcleo en un átomo de Bohr, esos electrones van construyendo el momento angular orbital del átomo, pero cuando se completa una capa, el momento angular de repente se vuelve cero.
Y si yo agrego un electrón más, ese electrón es el responsable de todo el momento angular de ese átomo. O sea que hay una discontinuidad, hay un salto cualitativo, y eso es justamente lo que uno observaba en los núcleos que vimos la clase pasada. Entonces lo que hicimos fue tratar de copiar esa posible solución de la física atómica a la física nuclear, y eso lo llamamos modelo de capas. El modelo de capas, uno lo que dice es que si uno va construyendo un núcleo, cuando incorpora un nucleón al núcleo, ese nucleón siente una interacción que uno la puede modelar como una interacción efectiva debido a la acción de el resto de los nucleones en ese núcleo. Y esa interacción efectiva la modelamos con un potencial que se llama el potencial de Woods-Jackson, que es un pozo cuadrado con una forma funcional que hace que las puntas de ese pozo sean redondeadas con ciertos parámetros que uno puede controlar. Lo importante es que ese potencial es un potencial de corto alcance. Y eso justamente es lo que uno observaba cualitativamente de la fuerza fuerte. Ya discutimos varios motivos por los cuales eso es así. Entonces, con ese potencial, uno, si ese es un potencial central, como ese es un potencial central, uno puede calcular las funciones de onda, separar la parte radial de la parte angular, y uno tiene entonces un espectro de niveles, que cuando se completan, ocurre lo mismo que ocurría en la física atómica, con la diferencia que ahora el potencial es distinto, no es un potencial coulombiano, es este potencial de Woods-Jackson, y entonces los números para los cuales esas capas se cierran no son los números para los cuales se cierran las capas para un átomo de Bohr, sino que son justamente estos números mágicos. Construimos ese potencial justamente para esto, ¿no? En particular, vuelvo a insistir que cuando la capa es cerrada, el momento angular orbital de ese núcleo es cero, es simétrico respecto de la distribución de carga, y el solapamiento de las funciones de onda es máximo, y eso justamente es consistente con que el núcleo sea más estable, ¿no? Porque si las funciones de onda se solapan, hay más chances de que los nucleones interactúen vía la fuerza fuerte, porque es de corto alcance, y recordemos que la fuerza fuerte es atractiva y baja la energía del núcleo, lo hace más estable, justamente. ¿Sí? Entonces esto es más o menos un breve resumen de lo que vimos la clase pasada. Entonces, salto directamente a los núcleos espejo. ¿Qué significa esto? Entonces, en función de lo que veníamos discutiendo en el slide anterior, que si uno tiene un núcleo y lo va construyendo incorporando nucleones, uno va llenando un nivel cuando de repente, ¿qué sería problemas de conexión? Ok. No sé si parece ser que alguno tiene problemas, bueno. Ok, no hay mucho que pueda yo hacer. En principio, si alguno me escucha, significa que mi conexión está bien. Así que sigo adelante. Entonces, lo que decía es que, por ejemplo, cuando uno mira el momento angular, si uno va incorporando nucleones en un núcleo, o sea, se incorpora protones o neutrones, esos protones y neutrones eventualmente van a ir cerrando capas, y cuando una capa se cierra, el momento angular orbital es cero, y la paridad en particular tiene esa dependencia funcional, ¿no? Es -1 a la J. Ahora, supongamos que tengo una capa cerrada y yo incorporo un nucleón más, ¿no? Como la capa cerrada tiene J igual a 0, entonces ese nucleón que uno incorpora es el responsable de todo el impulso angular del núcleo, y ese es un salto discreto, que es el que hace justamente que pasar de un núcleo cuyo número de nucleones es un número mágico, o sea, que cierra una capa, pasar al núcleo siguiente tiene un salto cualitativo importante. En este último caso, o sea, cuando uno tiene un único nucleón fuera de capa cerrada, excitar el núcleo va a significar tratar de excitar a ese nucleón que está de más. ¿Sí? Entonces,
Veamos un ejemplo para definir lo que se llama el título de este slide, que es ¿qué son los núcleos espejo? Entonces consideremos el helio 4. ¿Sí? El helio 4 es el segundo elemento de la tabla periódica que tiene 2 protones y 2 neutrones. Entonces el número atómico, recuerden que era este numerito de acá abajo, es 2. El de arriba es el número másico, que es la suma de neutrones más protones. Entonces, si resto estos dos números, eso me da el número de neutrones. Entonces, el helio 4, tiene 2 protones y 2 neutrones. Entonces, fíjense que tanto el número de protones como el número de neutrones, ambos son los números mágicos, porque 2 era, es el número de estados que tiene el primer nivel de energía. Entonces, si tengo 2 protones y 2 neutrones, las 2 capas de neutrones y de protones están cerradas, ¿sí? Y este particularmente es un núcleo muy estable, por eso se llama es un núcleo doble mágico, ¿sí? El núcleo de helio es un núcleo muy estable. ¿Qué pasa si a un núcleo de helio como este le agrego un neutrón, ¿no? Que es el renglón de abajo? Si le agrego un neutrón, entonces el número atómico sigue siendo 2, es el mismo elemento químico, tiene 2 protones, pero en vez de tener 2 neutrones, ahora tiene 3 neutrones. Entonces el número másico pasa de 4 a 5. ¿Sí? Si yo quitase un neutrón, entonces este sería el núcleo de helio 3, que tiene 2 protones, la misma cantidad de protones, sigue siendo helio, pero que tiene un solo neutrón. ¿Sí? Uno podría determinar o medir experimentalmente cuál es el impulso y la paridad de estos estados. Fíjense que en el caso del helio 5, el tercer neutrón ya pasa al nivel siguiente, entonces tiene impulso angular 3 medios, mientras que en el caso del helio 3 hay un único neutrón y está en el nivel 1 que tiene impulso angular 1 medio. Por núcleos espejos me refiero a núcleos que tienen esta característica, que si intercambio todos los protones por neutrones, a eso lo llamo un núcleo espejo. Por ejemplo, el helio 5 tiene 2 protones y 3 neutrones. Su núcleo espejo sería aquel que, en vez de tener 2 protones y 3 neutrones, tenga 3 protones y 2 neutrones, que invierta el número de protones y neutrones. Ahora, ese elemento ya no es el mismo, porque al tener un protón más es otro elemento químico. El elemento químico que le sigue al helio es el litio, que tiene el núcleo espejo, entonces tiene el mismo número de neutrones, lo que pasa es que invertí cantidad de protones por cantidad de neutrones. ¿Sí? Entonces, el helio 5 tiene 2 protones, 3 neutrones, el litio 5 tiene 3 protones y 2 neutrones. Y esos los voy a llamar núcleos espejo. El núcleo espejo del helio 3 sería el hidrógeno 3. Eso es un elemento, fíjense que el helio tiene 2 protones y un neutrón. ¿Qué pasa con un elemento que tenga los números al revés? O sea, un protón y 2 neutrones. Y ese resulta ser que es el hidrógeno 3. Si tiene un protón es hidrógeno, y si tiene 2 protones más, el número másico es 3. ¿Está bien? Entonces a estos se llaman núcleos espejos. Son núcleos cuyo número de protones y neutrones están invertidos. ¿Sí? Lo interesante de estos núcleos espejo es que las propiedades de estos núcleos son muy parecidas. O sea, si uno mira el espectro de energías de estos núcleos, las energías de ionización, las masas en general, los núcleos espejo tienen propiedades muy, muy similares. Entonces uno podría preguntarse, si esto es así, o sea, si la observación empírica es que los núcleos espejos, o sea, núcleos donde intercambio el número de protones por neutrones, de manera completa, tienen las mismas propiedades, entonces uno podría decir, bueno, entonces en un núcleo no me importa si tengo protones y neutrones, si los intercambio pareciese lo mismo. Entonces uno podría pensar que un neutrón, intercambiar un protón por un neutrón, al núcleo no le cambia nada. Entonces miremos algunos espectros. Lo que se muestra acá son los espectros de energía de algunos núcleos, ¿no? Entonces en el medio están los niveles de energía del oxígeno 16. El oxígeno tiene 8 protones, el oxígeno 16 tiene 8 protones y 8 neutrones. Entonces es un doble mágico, ¿sí? Y ahí está, esto está a escala, los niveles de energía con impulso angular y paridad de estos núcleos, ¿sí? A la derecha del oxígeno 16 está el oxígeno 17 y el hierro 17. El oxígeno 17 tiene, como es oxígeno, tiene 8 protones, y para Flúor. llegar... ¿Sí?
¿Había una pregunta? Flúor, dijiste hierro. ¿Cómo? Flúor, Ah, dijiste flúor. hierro. Sí, perdón. Flúor, gracias. Genial. Flúor. El flúor 17 tiene, como el flúor es el elemento que está al lado del oxígeno, tiene 9 protones y 8 neutrones. Pero fíjense que el oxígeno 17 y el flúor 17, en función de lo que contiene el slide anterior, son núcleos espejos, son núcleos en que si yo al oxígeno 17, a todos los protones los llamo neutrones, a todos los neutrones los llamo protones, me transformo en flúor, ¿sí? Y si comparan los niveles de energía, es verdad que hay diferencias, pero se ven bastante parecidos, ¿sí? Este es un ejemplo de núcleos espejo que tienen propiedades físicas muy parecidas entre ellos, ¿sí? Otro ejemplo es el que tienen a la izquierda. ¿Qué pasa si quito un nucleón? Entonces, ¿qué pasa si tengo el oxígeno 15, saqué un neutrón, perdón, y el nitrógeno 15? Entonces el nitrógeno 15 y el oxígeno 15 tienen el mismo número de nucleones, pero uno tiene 8 protones, 7 neutrones, y el otro tiene 7 protones, 8 neutrones. Entonces otra vez lo mismo. Son núcleos espejo porque si yo intercambio los protones por los neutrones, voy de uno al otro. Y si miran, el espectro de energías de estos dos núcleos espejo también es bastante parecido, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a pensar que quizás en un núcleo intercambiar protones por neutrones no sea exactamente, no sea un problema, no marque una diferencia. No a orden cero, ¿no? O sea, hay diferencias, ninguno de esos espectros es idéntico, pero son bastante parecidos. Entonces uno tendría a pensar que si intercambio protones por neutrones tengo la misma cosa. El hecho es que, a ver si lo tengo más adelante, no. Bueno, el hecho es que si uno, a ver, perdón, probablemente tenga los slides, ok, muy bien. Bueno, esa es la definición de núcleos espejo, ¿sí? Muy bien, entonces, lo que acabamos de decir es que intercambiar neutrones por protones a las características de algunos núcleos pareciese ser que le da lo mismo. Eso es lo que les acabo de demostrar con algún ejemplo. Entonces, hay otros escenarios en los que dentro de un núcleo intercambiar protones por neutrones tampoco marca una diferencia. Entonces uno podría decir, bueno, protón y neutrón no son cosas completamente distintas, sino que son cosas distintas, pero los efectos de lo que estamos viendo de las propiedades nucleares pareciese ser que esa diferencia es intrascendente. Entonces uno podría pensar, son dos cosas distintas, pero que juegan el mismo rol. Entonces uno podría pensar que son estados de una misma partícula, ¿sí? A diferencia de pensar que son dos cosas completamente distintas. Entonces uno podría preguntarse si eso tiene si esa especulación tiene cierto sentido. Entonces primero miremos las masas. La masa del protón es 979 megaelectronvolts. Y la masa del neutrón es 980 megaelectronvolts. 979 a 980. O sea, la diferencia entre masas es menor al 1 por 1000, o es del orden del 1 por 1000. ¿Sí? Entonces, las masas son a primer orden muy parecidas, son casi la misma, ¿sí? En lo que difiere un neutrón y un protón en principio es en la carga eléctrica, ¿no? Uno tiene carga eléctrica, interactúa electromagnéticamente y el otro no. Pero si recordamos que la interacción fuerte es mucho más intensa que la interacción electromagnética, o sea, si es verdad que el protón tiene carga eléctrica, pero la interacción eléctrica es despreciable, entonces, si no me interesa la fuerza eléctrica, no tengo manera de distinguir neutrón de protón. Tienen la misma masa y la carga es completamente intrascendente. O sea que en principio uno podría seguir con esta locura de pensar que el neutrón y el protón son dos cosas distintas de una misma entidad, son como dos estados de una misma partícula, ¿sí? Entonces uno podría ir más allá y proponer que esto es así, que el protón y el neutrón son estados de una variable dinámica cuántica, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa parecida hemos visto similar al neutrón y el protón? ¿Qué cosas pertenecen a la misma partícula que son dos estados distintos? Y una cosa que ustedes vieron es
el spin, ¿no? El spin del electrón, si uno considera la variable dinámica spin, un spin up o un spin down son dos versiones de una misma cosa, ¿no? Son cosas distintas, no es lo mismo un electrón con spin down que un electrón con spin down, con spin up. Pero desde el punto de vista del spin son la misma cosa, ¿sí? Entonces, uno podría copiar la descripción del spin. En vez de hablar de spin up y spin down, puede hablar de nucleón con algo parecido al spin up y un nucleón con algo parecido al spin down. Y eso lo voy a llamar isospin. O Heisenberg le dio el nombre de isospin mucho tiempo atrás. Isospin porque voy a utilizar la misma álgebra que describe al spin, pero lo voy a utilizar para describir otra cosa. Pero es exactamente la misma álgebra, ¿sí? Entonces, si es una variable dinámica la que estoy pensando que, a la que pertenecen el protón y el neutrón, entonces tiene que haber un operador asociado, y ese operador tiene que tener reglas de conmutación, y toda la parafernalia de la cuántica aplica en este caso. Entonces, uno podría copiar entonces el álgebra del spin. El álgebra de spin corresponde a un grupo de simetría que se llama SU2. Sobre esto vamos a hablar con mucho más detalle en las próximas clases. Grupos de simetría es el tema de la clase que viene. Pero entonces podría decir que el protón es el estado un medio de esta nueva variable dinámica que llamo isospin, y que el neutrón es el estado un medio menos un medio del estado isospin. Es como si fuese el spin up, el protón, y el neutrón el spin down, con la diferencia que esto no es un spin, es una nueva variable dinámica de la cual le estoy pidiendo prestado el álgebra para describirlo, ¿sí? Muy bien. Sigamos con esta locura, entonces. Entonces, ¿qué pasa si uno tiene, pensemos ahora en un núcleo que tiene capa cerrada, pero que tengo dos nucleones fuera de esa capa, ¿sí? Que tengo o dos protones, o dos neutrones, o un neutrón y un protón, ¿sí? Entonces, pensando en desde esta perspectiva del isospin, de que el protón y el neutrón son dos estados distintos, dos autoestados de isospin, entonces lo que me interesaría es ver cómo acoplan esos dos nucleones, ¿sí? Y justamente la idea de que lo llamo isospin es porque esto lo voy a acoplar de la misma manera que acoplábamos spines, ¿sí? ¿Qué pasa si tenía dos spines up? ¿Sí? Por ejemplo, recuerden que estoy diciendo que el protón es como un spin up, ¿no? Pero lo llamo isospin. Entonces, spin up era el estado 1,1 de spin. El estado down de spin es el estado 1-1, acopla spin total 1 con proyección -1. Y después tenía un miembro de ese multiplete, que era una combinación entre protón y neutrón, que era completamente simétrica, y completaba este triplete. Esto ya lo discutimos la clase pasada. Recuerden que cuando uno combina dos spines, tiene 4 estados posibles. El spin up, down, o una combinación up-down que sea completamente simétrica o completamente antisimétrica. Aquella que es simétrica, o sea que tiene la misma simetría del estado down o up, son los que conforman el triplete, y todos acoplan a spin total 1, o en este caso isospin total 1. ¿Sí? Y el singlete es aquel que es completamente antisimétrico, y la simetría tiene que ver con permutación de cómo se comporta ese estado ante la permutación de sus constituyentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el estado up, ¿qué pasa si cambio el primer elemento por el segundo? Sigue siendo up, es la misma cosa. Entonces se dice que eso, la función que describe ese estado no cambia, entonces digo que es un estado simétrico, ¿sí? Lo mismo con el estado down, y si se fijan, este estado protón-neutrón más neutrón-protón, si cambio la primera partícula por la segunda, tengo exactamente el mismo estado, no cambio nada. Entonces ese también tiene simetría simétrica, ¿sí? El singlete es el estado up-down menos down-up, y ahora si invierto la primera partícula por la segunda, hay un cambio de signo, ¿sí? Y a eso entonces lo llamo un estado antisimétrico. Entonces, de la misma manera que acoplar dos spines me da un triplete y un singlete, ahora acoplar dos isospines, ¿no?
pienso que el protón y el neutrón son como el spin-up y el spin-down respectivamente, el álgebra es exactamente la misma, y voy a tener una combinación de estados que son triplete, que tienen la misma simetría, y un estado singlete. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si tengo entonces un núcleo que tiene dos nucleones fuera de capa cerrada? Recuerden que la capa cerrada no me aporta nada al impulso angular. Entonces, por ejemplo, si pienso cuál sería la función de onda que describe esos dos nucleones que están fuera de capa cerrada, tendrá una contribución a la descripción del momento angular, lo pongo acá como JM, el impulso angular y su proyección, y también una contribución de esta nueva variable dinámica que llamamos isospin. Entonces, esos nucleones acoplarán a un cierto isospin total y una cierta proyección de isospin. ¿Sí? El hecho es que esta función de onda describe un núcleo, y ese núcleo tiene una cierta simetría. O sea, un núcleo es o simétrico o antisimétrico. Entonces, si uno pudiese medir o determinar de alguna manera cuál es el impulso angular orbital, vía la estadística queda completamente determinada cuál es la simetría de la parte de isospin. ¿Sí? Por ejemplo, si la función de onda de un núcleo fuese completamente antisimétrica y yo mido que el impulso angular corresponde a una función de onda antisimétrica, entonces el isospin tiene que tener una función de onda completamente simétrica. O sea, tendría que ser, por ejemplo, algún miembro del triplete, y no puede ser el singlete. O sea que el isospin, que es una variable que estamos medio inventando, ¿no? Estoy proponiendo cosas que en nuestro pensamiento no son contradictorias, vamos bien, pero sigue siendo una entelequia, ¿no? Es algo que me gustaría medir de alguna manera. Entonces, una manera de determinar cuál es el isospin de un cierto núcleo tiene que ver con medir cuál es la simetría de la función de onda de ese núcleo y cuál es el impulso angular. Y vía la estadística, como están correlacionados, yo puedo inferir cuál es la simetría, simétrica o antisimétrica, que tenga la parte de la función de onda que describe al isospin. ¿Sí? Seguimos. Entonces, sigo enfatizando que lo que estamos haciendo es especular, ¿no? Estamos proponiendo una nueva variable dinámica, estamos viendo si tiene sentido o no. No estoy explicando nada, estoy proponiendo, ¿no? Entonces sería interesante ver si hay alguna interacción que distinga estados que tienen distinto isospin. Y lo que vamos a ver es que eso es justamente lo que hace la interacción fuerte. Lo que vamos a ver en los próximos slides y en las próximas clases es que la interacción fuerte distingue estados que acoplan a distinto isospin total. ¿Sí? Y pensando en los núcleos espejo o las cosas que vimos en los slides anteriores, puede ser que eventualmente algunos núcleos acoplan al mismo isospin total, pero que tengan distintas proyecciones. Y si a la fuerza fuerte solo le importa el isospin total al que acoplan, los núcleos pueden ser distintos, porque pueden tener distinto combinación de protones y neutrones, pero mientras ese conjunto de protones y neutrones acopla el mismo isospin total, si a la fuerza fuerte solo le importa que depende solo del isospin total, entonces los núcleos que acoplan el mismo isospin total son degenerados en sus características. ¿Sí? Eso no significa que a la fuerza fuerte no le sea indistinto si una cosa es neutrón y protón. Lo que a la fuerza fuerte le interesa es a qué isospin total acoplan. ¿Sí? Vamos a dar vueltas sobre esto varias veces. Entonces veamos un ejemplo, ¿no? Una observación empírica es que la energía de ligadura, o sea, una de las características de núcleos que pertenecen al mismo multiplete de isospin es el mismo. ¿Sí? O sea que las características de los núcleos que pertenecen a un mismo multiplete de isospin están degenerados en esa variable. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Por ejemplo, el helio 6 es un núcleo que tiene 2 protones y 4 neutrones. El litio 6, perdón, es un núcleo que tiene 3 protones, 3 neutrones, y el berilio 6 es un núcleo que tiene 4 protones y 2 neutrones. Todos tienen el mismo número de nucleones. ¿Sí? Ahora, si lo piensan, el helio 6 es como el helio 4, que era muy estable, era un núcleo estable que tenía doble número mágico,
2 protones, 2 neutrones, pero me están sobrando 2 neutrones. Entonces el helio 6 es como si fuese el helio 4, que era súper estable, era capa cerrada, y lo que tengo en este caso son 2 nucleones fuera de capa, que los 2 nucleones son 2 neutrones en el caso del helio 6. En el caso del berilio 6, fíjense que el berilio tiene 2 protones, 2 neutrones, con, perdón, 4 protones y 2 neutrones. Si de ellos agarro 2 protones y 2 neutrones, tengo un núcleo de helio, que otra vez es un núcleo muy estable, que tiene doble número mágico, o sea, tiene sus 2 capas cerradas, y lo que me sobra son 2 protones. Y en el caso del litio me sobra un protón y un neutrón por encima del helio 4. Entonces estos 3 núcleos, que tienen el mismo número de nucleones, si lo piensan, son el helio 4, que era un núcleo súper estable, con capa cerrada, pero le sobran 2 nucleones fuera de esa capa. En el caso del helio me sobran 2 neutrones, en el caso del berilio me sobran 2 protones, en el caso del litio me sobra un neutrón y un protón. Entonces, recordando que capa cerrada no aporta nada, o sea, nos daba impulso angular cero, y eso correspondía a núcleos muy estables, las características del núcleo, las propiedades del núcleo van a venir dadas por quiénes son los nucleones que están fuera de esa capa cerrada. Entonces, en el caso del helio 6, que me sobran 2 neutrones, recuerden que 2 neutrones desde el slide anterior, desde el punto de vista del isospin, correspondía al estado de isospin 1-1. ¿Sí? 1-1. El estado de isospin que corresponde a 2 protones, según el slide anterior, es el 1+1. Y el estado de isospin, de tener un neutrón y un protón, acá tengo 2 posibilidades. Si vuelvo al slide anterior, puedo tener la combinación simétrica o la combinación antisimétrica. O sea, aquella que es 1-0 de isospin o 0-0 de isospin. Ahora recuerden que vía la estadística, si yo mido el impulso angular y sé cuál es la simetría de la función de onda, puedo inferir cuál es la simetría de la parte de isospin. Muy bien, en el caso del litio 3, si uno mide el impulso angular y la simetría de ese núcleo, vía la estadística uno restringe cuál es de los dos, el 0,0 o el 1,0, el estado de isospin. Y resulta ser que para el litio 3 el que corresponde es aquel que es simétrico de isospin, el estado del triplete. ¿Sí? Entonces, fíjense que desde el punto de vista del isospin, al helio 6 yo lo puedo emparentar con el estado de isospin 1-1, al berilio 6 con el 1,1, y al litio 6 con el 1,0. Y los 3 estados de isospin son distintos, pero acoplan el mismo isospin total. Los 3 tienen isospin total 1. Son los 3 miembros del triplete. Y estos 3 núcleos están degenerados en masón muy parecidos. Sus características nucleares son muy cercanas entre sí. ¿Sí? Entonces esto es un ejemplo de que núcleos distintos, que tengan distinto tipo de constituyentes. Ahora respondo las preguntas para terminar la idea. Núcleos que tengan distinto tipo de constituyentes, o sea, que la cantidad de protones y neutrones que tengan sea distinta, ¿sí? En el caso de que acoplen al mismo isospin total, las propiedades nucleares son las mismas. O sea que núcleos que tienen el mismo isospin total, empíricamente uno ve que tienen las mismas características, ¿no? Y eso nos empuja en el camino de pensar que esta variable de isospin tiene sentido, y entonces que la fuerza fuerte, lo único que le importa es no si tengo protones y neutrones, sino la combinación de protones y neutrones que tenga, a qué isospin total acopla. Saber una pregunta, ¿cómo me doy cuenta que el litio tiene función simétrica o no viene al caso ahora? No, sí, es algo que uno mide. Recordá que si uno mide el impulso angular y uno conoce la simetría de la función de onda, y esas son 2 cosas que uno puede determinar, entonces queda fija la simetría de la parte de isospin. Y no recuerdo exactamente los valores, pero el hecho es que para el caso del litio 6, la simetría de la parte de isospin tiene que ser simétrica. Y si es simétrica, de las dos posibles combinaciones corresponde al estado 1,0 de isospin. ¿Sí?
Es algo que, sí, el impulso angular se mide y la función de onda, si es un fermión o un bosón, eh, no sé cómo se determina experimentalmente, pero es algo que uno puede determinar de alguna manera. Ok. Entonces volvamos a lo de los núcleos espejo. Recordemos que cuando definimos los núcleos espejo, dijimos, bueno, intercambiar neutrones y protones pareciese ser, por ejemplo, en el caso del oxígeno 17, el flúor 17, si intercambio protones por neutrones, los niveles de energía no cambian. Algo similar pasaba con el nitrógeno 15 y el oxígeno 15. Entonces uno diría, bueno, intercambiar protones por neutrones me da lo mismo, pero resulta ser que si uno mira otro elemento, por ejemplo, ahora sí, ¿es el hierro? No, el hierro no. No, sí, el hierro 9, perdón, el hierro 15, que es un núcleo que tiene la misma cantidad de nucleones que el nitrógeno 15 y el oxígeno 15, pero tiene 9 protones y 6 neutrones, ¿sí? Pareciese ser que el espectro de energías del hierro 15 es completamente distinto al de estos dos, al del nitrógeno 15 y el oxígeno 15. O sea que no es exactamente no le da lo mismo un núcleo si tengo protones y neutrones. Lo que le importa al núcleo es a qué isospin total acoplan. Mientras sean protones y neutrones no me interesa, siempre y cuando acoplen al mismo isospin total. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Lo que estoy mostrando es que uno, para hacer una especie de recapitulación de lo que vimos hasta ahora, lo que estoy mostrando es que si uno observa ciertas características, ciertas propiedades de observables físicos que uno pueda medir de los núcleos, uno ve que hay núcleos que tienen un comportamiento muy similar en sus propiedades. Por ejemplo, el espectro de energías, ¿sí? Y eso ocurre, por ejemplo, a modo de ejemplo, con estos núcleos espejo, y uno tendería a pensar que intercambiar protones por neutrones me da lo mismo para la fuerza fuerte, que es lo que determina este espectro de niveles. Pero el hecho es que no, porque hay núcleos que tienen, que si yo intercambio de protones por neutrones, no me da exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, no es lo mismo tener 9 protones y neutrones que tener 7 y 8 u 8 y 7. En algunos casos, los niveles de energía son los mismos, en otros no. ¿Cuándo son los mismos? Son los mismos cuando el isospin total al que acoplan estas cosas es el mismo. ¿Sí? El hierro es el más estable. Sí, bueno, eso no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. O sea, el hierro puede ser más estable y tener un espectro de niveles donde el fundamental y el primer excitado sea gigantesco, ¿no? Como el oxígeno. Fíjate que el oxígeno 16, que es doble mágico, es muy estable y tiene un gap entre el nivel fundamental y el primer excitado que es más grande que para el resto, ¿no? Eso significa que este es un núcleo más estable. Entonces, para el hierro, la energía de ionización para el primer excitado es aún más grande que esta seguramente. Hola Gustavo, ¿te Sí, paso un comentario? sí. Para que no genere confusión de que en este caso estás hablando del flúor. Yo porque está esta confusión de flúor-hierro. Ah, sí, sí. Para que no haya esta confusión dando vuelta. Tenés razón, está mal este slide. Esto es flúor, no es hierro, tenés razón. Ok, sí, sí, el flúor 9. Está mal este slide. Ya me parecía raro, ¿no? Bien, gracias por la salvedad. Entonces, siguiendo, o sea, dando una vuelta de tuerca a las cosas que estábamos viendo, lo que estuvimos viendo es que uno podía proponer que el protón y el neutrón, como son partículas muy parecidas, en el sentido que tienen masas muy similares, y que si uno desprecia la interacción electromagnética frente a la fuerte, y eso tiene sentido porque la fuerza fuerte es orden de magnitud más intensa que la electromagnética, entonces en principio el protón y el neutrón se parecen bastante. ¿Sí? Como si fuesen dos estados, pero de una misma variable dinámica que llamé isospin. ¿Sí? El hecho es que si uno se va de los núcleos, ¿no? Y mira otros estados en la materia, como son ciertas partículas, ¿no? Existen también otros multipletes muy parecidos al del protón y neutrón. ¿Sí? Por ejemplo, habíamos hablado de los piones, habían sido partículas que se descubrieron en la década del 40,
¿sí? Que se llamaban mesones y que venían en 3 variantes, ¿no? Había piones con carga positiva, piones neutros y piones con carga negativa. Lo interesante es que estos piones tienen masas muy parecidas, estos 3 piones tienen masas muy parecidas entre sí. O sea, sus masas difieren en un 2, un 3%. También hay 2 partículas muy parecidas, se llaman kaones, hay un kaón cargado y un kaón sin carga, y la diferencia de masas es muy pequeña. Hay 4 partículas que se llaman delta, con distinta carga eléctrica, pero masas muy similares, ¿sí? Y después hay otro multiplete, por ejemplo, que se llaman las sigmas, que difieren en su carga eléctrica, pero que tienen masas también muy parecidas. O sea, estos son ejemplos de cosas muy parecidas al doblete protón-neutrón que acabamos de ver, ¿no? Recién le asignamos al protón y al neutrón estados de isospin un medio menos un medio, o un medio menos un medio, y vimos que para los núcleos eso de alguna manera funcionaba para predecir, para explicar ciertos comportamientos. Bueno, resulta ser que hay otros multipletes de partículas en este caso, yéndonos de los núcleos. Entonces, como hay 3 piones que tienen distinta carga eléctrica, pero otra vez, si los piones yo los miro desde el punto de vista de la fuerza fuerte y desprecio de interacción electromagnética, no tengo manera de distinguirlos, y si sus masas son muy parecidas también, entonces no es como que son cosas distintas, pero no tanto, ¿no? Entonces yo podría decir que son autoestados de isospin, pero como tengo 3 piones, tendría que tener 3 proyecciones de isospin, y el estado de isospin que tiene 3 proyecciones de isospin es el que tiene isospin total 1, con proyección más 1, 0 y menos 1. El caso de los kaones es muy parecido al del protón y el neutrón, podría decir que corresponde a estados de isospin 1 medio. En el caso de las deltas, como tengo 4 deltas, necesito 4 estados de isospin distintos, y me fijo qué multiplete me da 4 estados, y resulta ser que el isospin 3 medios tiene proyección más 3 medios, más 1 medio, menos 1 medio, menos 3 medios. Esos son los 4 estados. Y algo similar con las sigmas, y similar a lo de los piones, ¿no? Si tengo 3 estados, podría pensar que corresponden a estados de isospin 1. No estoy explicando ni demostrando nada, simplemente estoy llamando la atención de que existen otras partículas que quizás correspondan a estados de isospin, multipletes de isospin, un triplete, un doblete, un cuadruplete de isospin, ¿sí? Y en el caso de los núcleos, el isospin venía dada por combinar distintos protones y neutrones. Entonces, si acá tuviese multipletes de isospin, significa que esos multipletes corresponden a sumar distintos constituyentes que acoplen isospin 1 con proyección más 1, 0 o menos 1, dependiendo de cómo se combinen esas cosas. Entonces, quizás esto o les dejo planteada la pregunta de que quizás esto nos está indicando que estas partículas podrían ser estados que son combinaciones de otras cositas más chiquitas, como espines o isospines, que combinados de cierta manera acoplan isospin total 1, 1 medio, 3 medios o 1 nuevamente. ¿Sí? Entonces, estos multipletes están hablando de ciertas simetrías que son invariantes mientras acoplan al mismo valor de isospin. De la misma manera que vimos que en los núcleos que acoplan al mismo isospin total, las características de esos núcleos eran muy parecidas, uno habla de que hay una cierta simetría, ¿no? De que si tengo un estado de isospin total 1, pero proyección 1, una rotación de isospin no cambia, una rotación no cambia el isospin total, simplemente me lleva de una proyección a otra, por ejemplo, del 1 a 1 puede ir al 1 menos 1, pero si la fuerza fuerte solo interesa el isospin total, entonces uno habla de que hay una cierta simetría ante una rotación de isospin. Entonces vamos a ahondar un poco en esa idea. Entonces, Perdón, Gustavo. Sí. Sí, tengo una pregunta, si podés volver a la slide anterior. ¿Con qué criterio fueron agrupando estas partículas? Porque se me hace, capaz es más histórica la pregunta, ¿no? Pero se me ocurre que, por ejemplo, en los piones, encontraron esos 3 piones. ¿Quién dice que no había un cuarto, por ejemplo, que no se había descubierto hasta ese momento y
no te hacía bosta toda esta idea del isospin 1. Es verdad, el hecho es que se descubrieron estas partículas y como vamos a ver dentro de unas clases, no hay más piones que estos. Claro, vos podrías decir, bueno, entonces tengo 3 piones, y entonces digo que acopla isospin total 1 porque isospin total 1 me da 3 proyecciones. Pero si existiese un cuarto pión que tiene un pión con 2 cargas negativas, entonces sería un multiplete de 4 estados, entonces correspondería a isospin total 3 medios. Es válida esa duda. El hecho es que no se descubrieron otros piones, otras partículas con masas similares a estas, con el spin, porque estos son bosones, son partículas de spin 1, o sea, partículas que pertenezcan a la misma familia, pero que haya una más que no hayamos visto. En aquel momento, en el momento donde esta idea de isospin se gestó, estoy hablando de 90 años atrás, no se descubrieron más partículas. Y al día de hoy estamos convencidos de que no hay más piones. Y la manera de convencernos la vamos a ver en unas clases, cuando hablemos de modelo de quarks. Perfecto, gracias. Muy bien. Entonces, pongámonos de acuerdo con cierta nomenclatura, veamos a qué nos referimos cuando hablamos de operaciones de simetría. Entonces, voy a decir que una transformación de un cierto estado es una operación de simetría si el estado transformado es un estado distinto, pero las probabilidades de ese estado, o las características de ese estado, o el comportamiento de ese estado, es el mismo del estado inalterado. ¿Sí? Entonces, si eso ocurre, si yo cambio un estado y la física de ese estado no cambia, voy a decir que esa transformación que acabo de hacer es una transformación de simetría. ¿Sí? Y lo que voy a decir es que esos estados son estados que son invariantes. ¿Sí? Entonces, supongamos que tengo un estado psi y lo transformo con un cierto operador U. ¿Sí? Entonces, U aplicado a psi es un nuevo psi, lo llamo psi prima. ¿Sí? Entonces, supongamos que tengo un estado psi que transiciona un estado phi. ¿No? Estoy en el primer renglón, bien a la derecha, el bracket phi con psi. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sería esa probabilidad de transición? O sea, este bracket lo que me está diciendo es cuál es la probabilidad de que si yo estoy en un estado psi, termine en un estado phi. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero medir cuál es esa probabilidad de transición, pero en un espacio donde transformé todas las funciones de onda? O sea, aplico una transformación a mi función de onda, dada por este operador U, entonces ahora psi se transforma en psi prima, y phi se transforma en phi prima. Y quiero ver si esta probabilidad de transición es la misma, ¿sí? O sea, si phi prima es igual a phi por psi, ¿qué tiene que pasar? Entonces, recordemos que psi prima era U por psi, y phi prima es lo mismo, U por phi, pero bueno, como tengo el bra, tengo que daguear este operador. Entonces, para que esto sea exactamente lo mismo, U daga U tiene que ser la identidad. Significa que si este operador es un operador unitario, o sea, un operador que su adjunto es la inversa, entonces esta es una operación de simetría que no altera probabilidades de transición, que no altera la física. Yo estoy transformando los estados a todos, pero la física que yo veo en el sistema transformado y en el sistema sin transformar es el mismo. Entonces, en ese sentido digo, hice una transformación, pero la física no cambió, es invariante. ¿Sí? ¿Qué pasa con los autovalores de un cierto operador? Por ejemplo, el operador hamiltoniano, ¿no? O sea, si los autovalores de energía no cambian, por ejemplo, si los niveles de un núcleo, los niveles de energía de un núcleo no cambian, ¿sí? Ante esas transformaciones, ¿qué tiene que ocurrir? Entonces, si quiero que los autovalores del hamiltoniano en el sistema sin transformar, ¿sí? Que es lo que tengo en el segundo renglón, la última igualdad, sea lo mismo que en el sistema transformado, ¿sí? Recuerden que el psi prima es enchufarle un U, y el phi prima, el bra, es enchufarle a la derecha un operador udaga, ¿sí? Entonces, si quiero que esto sea lo mismo que en el estado los estados sin transformar,
UDAGA HU tiene que ser lo mismo que H, que es lo mismo que decir que H y U conmuten. ¿Sí? Entonces, si un operador, por ejemplo el hamiltoniano, conmuta con el operador que genera estas transformaciones, entonces los autovalores de ese operador no cambian. ¿Sí? O sea, permanece invariante ese observable físico. ¿Sí? O sea, si U es una transformación de simetría, los autovalores de un observable que conmuten con ese operador permanecen invariantes también. ¿Sí? En el caso de SU2 era el álgebra que describía a los espines. ¿Sí? Que sobre esto, vuelvo a insistir, vamos a hablar con más detalle en las clases que vienen. Pero en el caso de SU2, o sea, en el caso de espines, que es un caso que ustedes ya conocen, el operador que transforma espines viene dado por este operador, un operador unitario que es E a la I tita J, donde tita es un vector de 3 componentes que me dice cómo es que cambio el spin en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Y J son los generadores de esta transformación, que son, en el caso de spin 1 medio, son las matrices de Pauli. ¿Sí? El operador que genera rotaciones en el espacio de spin son las 3 matrices de Pauli. Entonces, este operador E a la I, tita X y Z por sigma X y Z, donde sigma son las matrices de Pauli, es el operador que transforma en el espacio de espines. ¿Sí? Y ustedes también vieron que un operador conmuta con el hamiltoniano, un operador de este estilo conmuta con el hamiltoniano, un operador que tenga un álgebra de momento angular conmuta con el hamiltoniano, si el módulo del momento angular conmuta con el hamiltoniano, y una sola de sus proyecciones también lo hace. A diferencia de mecánica clásica, donde para que se conserve el impulso angular tiene que conservarse sus 3 componentes, en cuántica tiene que conservarse el módulo y una sola de sus componentes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si el hamiltoniano de la fuerza fuerte, vimos que los núcleos que acoplan al mismo isospin total tienen los mismos espectros de energía. Entonces, lo que uno diría es que si tengo estados que acoplan al mismo isospin total, si yo roto ese estado de isospin, o sea, si cambio la proyección pero no cambio el isospin total, o sea, si hago una rotación en el espacio de isospin, a la fuerza fuerte le importa 3 pepinos. O sea que la fuerza fuerte es invariante ante una rotación en el espacio de isospin. Eso es lo que, a lo que nos llevó a concluir los ejemplos que les mostré antes, ¿no? Que la fuerza fuerte, o sea, por ejemplo, el espectro de nivel de energía de distintos núcleos es invariante si el isospin total que acopla esos núcleos es el mismo con distintas proyecciones. O sea que si yo roto un núcleo con una cierta proyección de isospin a otra, a la fuerza fuerte no le importa. Que no le importa significa que la fuerza fuerte es invariante ante esa transformación, ante una transformación que es una rotación en el espacio de isospin. ¿Sí? Estoy hablando demasiado, el concepto que estoy repitiendo es sencillo. ¿Sí? Esto no es del todo verdad porque el protón y el neutrón no son partículas idénticas, son cosas distintas, pero cuando uno considera que lo relevante para describir las cosas en la interacción fuerte es una muy buena aproximación. ¿Sí? Entonces, si solo considero la fuerza fuerte, el operador evolución temporal, que es el operador E a la IHT, donde H es el hamiltoniano de la interacción, y si estoy considerando la fuerza fuerte, este hamiltoniano entonces es el hamiltoniano de la fuerza fuerte, ¿sí? Y este es el operador evolución temporal dado por el hamiltoniano de la fuerza fuerte, que no sé cuál es, sea el que sea. Entonces me interesaría ver cuál es el resultado de este escalar, ¿no? Si calculo cuánto es la probabilidad de la evolución temporal de un estado que está con isospin I y una cierta proyección, y que vaya a otro estado de isospin con otra proyección. Si lo único que considero es la fuerza fuerte, entonces, y que estoy diciendo que la fuerza fuerte le interesa solamente el estado de isospin en el que estoy, entonces si estoy en un cierto estado de isospin, y la fuerza fuerte
le interesa ese estado de isospin, entonces no tengo manera de cambiar de estado. Voy a estar siempre, porque eso es un autoestado. Lo que estoy diciendo es que un autoestado de isospin es un autoestado de la fuerza fuerte. ¿Sí? Por la fuerza fuerte le interesa el isospin en el que estoy. ¿Sí? Ahora, una cosa interesante es que uno podría preguntarse, ¿qué pasa si calculo lo siguiente, ¿no? O sea, si agarro un estado de isospin total y con una cierta proyección, y le aplico el operador evolución temporal, el mismo operador de acá arriba, ¿cuál es la probabilidad de que de este bicho sea el mismo estado un tiempo después? En esta expresión, que es una expresión, es un truquito matemático que hago, es meter una identidad, multiplicando este operador de evolución temporal, y que esa identidad sea, por ejemplo, una rotación en el espacio de isospines, y la adjunta de eso, que es un operador unitario, ¿sí? Esta U de rotación, lo que estoy diciendo es una transformación que lo que hace es rotar un isospin, que cambia la proyección de un cierto estado de isospin, pero que no cambia el isospin total. ¿Sí? Hago esa... Una pregunta. Sí. Pero cuando nos mostraste los niveles de energía de los núcleos espejo, no, o sea, no eran exactamente, o sea, tenían un poco de Sí. diferencias. Estamos viendo a orden cero, ¿no? Porque recordad que estoy diciendo que estoy considerando que protón y neutrón tienen la misma masa y que la carga eléctrica no importa 3 carajos. Eso no es tan así, ¿no? A orden cero. Estoy pensando que la única interacción que estoy considerando acá es la fuerza fuerte, y ninguna cosa. Fíjate, desprecié el electromagnetismo, así de un plumazo. A orden cero. ¿Sí? Sí, ok. Muy bien. Entonces, esta igualdad se sigue sosteniendo, y como la fuerza fuerte solo le interesa el isospin, y es invariante ante transformaciones de isospin, como lo que vimos en el slide anterior, estos bichos conmutan. El operador hamiltoniano, que solo considera la fuerza fuerte, y el operador rotación en el espacio de isospines, están descritos en términos de la misma variable dinámica, que es el isospin. Entonces estos operadores conmutan, y entonces este operador U de rotación daga pasa del otro lado del operador evolución temporal, y entonces empieza a actuar sobre este bra, y es la misma rotación que le voy a aplicar al ket. Entonces, el operador rotación en el espacio de isospin me deja invariante al isospin total, pero me cambia la proyección de isospin, pasa a ser un IZ'. Y lo mismo con el bra, ¿sí? Este operador de rotación me cambia de la misma manera a la proyección de ese estado de isospin. O sea que esto lo que me dice es que yo partí de un estado que tenía un cierto isospin total y una proyección específica. Y la probabilidad de transición es exactamente la misma, siempre y cuando el isospin total sea el mismo, independientemente de la proyección de isospin. ¿Sí? Entonces, sí, bueno, perdón, hay una pequeña confusión en el chat. Entonces, estos estados de isospin y proyección de isospin, como dije anteriormente, en el slide anterior, lo que importa es el módulo de isospin y la proyección de isospin. Pero esos son los operadores que tienen que conmutar, perdón. Lo que está escrito en los slides está bien. O sea, un estado de isospin tiene un cierto isospin total y una proyección de isospin. Para que un operador sea invariante, tiene que conmutar con el hamiltoniano el cuadrado de ese operador y la proyección de ese operador. Pero para definir los estados, solo me interesa el isospin y su proyección. Cierro paréntesis. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, lo que muestra esto es que si la fuerza fuerte solo le interesa al isospin, entonces si estoy en un cierto estado de isospin, la probabilidad de transición de ese estado de isospin es la misma independientemente de la proyección de isospin que tenga. ¿Sí?
Y eso es algo útil que nos permite conectar estados que tengan distinta proyección de isospin, o sea, distintos estados, ¿sí? Porque vimos, por ejemplo, que el berilio 6, el litio 6 y el helio 6 son bichos que acoplan al mismo isospin total, pero que tienen distintas proyecciones de isospin. Entonces yo podría relacionarlos entre sí, son núcleos completamente distintos. Son núcleos distintos, pero los puedo relacionar entre sí vía consideraciones generales de la simetría esta de isospin. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. El ejemplo tiene como jugador principal al deuterio. El deuterio es un núcleo que tiene un protón y un neutrón, es un isótopo de hidrógeno, ¿no? El hidrógeno tiene un protón. Si al hidrógeno yo le agrego un neutrón, sigue siendo hidrógeno, porque tiene la misma cantidad de protones, el mismo número atómico. Pero tener un neutrón se llama un isótopo. Entonces el deuterio es un núcleo que tiene un protón y un neutrón. Entonces tengo un estado nuclear que es un protón y un neutrón, ¿sí? Ahora, en función de lo que estuvimos hablando de isospin, yo tengo dos posibles estados de isospin dados por un núcleo que tenga un protón y un neutrón. Podría tener una combinación de protón y neutrón que sea simétrica, o sea, que pertenezca al triplete de isospin, o que sea una combinación antisimétrica que acople al singlete de isospin, ¿sí? La pregunta es, ¿el deuterio, que es un protón y un neutrón, está descrito por este estado de isospin o por este estado de isospin? ¿Sí? Entonces, el hecho es que si fuera la parte del triplete, o sea, si fuese este estado, el deuterio, entonces tendrían que existir los dos estados que pertenecen al mismo multiplete. O sea, tendría que haber un estado que sea protón-protón y un estado que sea neutrón-neutrón, ¿no? Tendría que estar el estado 1,1 de isospin y el estado 1-1 de isospin. Ahora, resulta ser que no hay ningún núcleo que tenga dos protones solamente o que tenga dos neutrones solamente, ¿sí? Entonces, no puede ser este, porque uno no observa a sus compañeros del multiplete, esos no están, no podría existir este si no están sus compañeros del multiplete. Entonces el deuterio tendría que ser este bicho de acá, ¿sí? Es la manera más sencilla de convencerse. Entonces el deuterio es el estado 00 de isospin. O sea, esta es la función de onda de isospin que describe al núcleo de deuterio, ¿sí? Entonces, el deuterio se puede producir en colisiones de distintas maneras, ¿sí? Un mecanismo por el cual uno puede producir deuterio es vía la colisión de dos protones, ¿no? Si uno colisiona dos protones, uno lo que observa en un experimento de este tipo es que se crea deuterio y además piones, un pión cargado. Fíjense que la carga se conserva perfectamente en este caso. Y esto es una reacción que se hace experimentalmente, ¿sí? Otra manera de producir deuterio es vía la interacción de dos neutrones. Si uno colisiona con cierta energía dos neutrones, uno obtiene deuterio más un pi menos. Otra manera es vía la colisión de un protón y un neutrón. Uno obtiene también deuterio, pero un pi cero, ¿sí? Entonces son distintos mecanismos por los cuales uno crea deuterio. Ahora, voy a llamar al primer renglón el proceso A, al segundo el proceso B y al tercero el proceso C. Entonces uno podría calcular cuál es la probabilidad de transición de este estado. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo colisiono dos protones, que obtenga un deuterio y un pi más? Y voy a calcular esa probabilidad solamente mirando el isospin, ¿sí? Estoy haciendo esa salvedad, ¿sí? Entonces, el estado inicial de isospin es el de dos protones, ¿sí? Y dos protones acoplan ¿a qué valor de isospin total? ¿A qué autoestado de isospin? O sea, el estado protón-protón, en función de lo que venimos diciendo en los slides anteriores, ¿qué estado de isospin es? Ok, no se entendió. 1,1, muy bien. Lo tenemos aquí, ¿no? El estado protón-protón es el estado 1,1 de isospin, ¿sí? Muy bien. Entonces, el estado inicial es el estado 1,1 de isospin. El estado final es deuterio más un pi más. Ahora, el deuterio acabamos de decir que es el estado 00 de isospin. ¿Y el pi más qué estado de isospin es?
El pi más, recuerden que era uno de los 3 piones que tienen isospin total 1. O sea, podría ser el 1, 1, 1, 0, 1 menos 1. ¿No? Y claro, decimos que es el 1, 1 para seguir la idea de que el protón que tiene carga positiva es el 1, 1, el 1 medio más 1 medio, y el neutrón que tiene una carga menos es el 1 medio menos 1 medio. O sea, que parece ser que si sigo la misma receta que con protón y neutrón, cuando baja la carga, baja la proyección de isospin. Entonces podría decir que el pi más es el estado 1, 1 de isospin. ¿Sí? Muy bien, entonces volviendo, el estado final entonces es el 0, 0 de isospin para el deuterio y el 1, 1 de isospin para el pión. La suma de esos dos estados es el estado 1, 1. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de transición desde el punto de vista del isospin para el proceso A es esta que acabo de escribir acá. ¿Sí? Hagamos algo similar para el proceso B. El estado neutrón-protón, neutrón-neutrón, desde el punto de vista del isospin, es el estado 1 menos 1. ¿Sí? Si el protón, los dos isospines up era el 1, 1, el neutrón, los dos isospines down es el 1 menos 1. ¿Sí? El estado final es deuterio, que es el 0, 0, más el pión, menos, que sería el 1 menos 1, ¿no? Si al pi más le asigné el 1, 1, el pi 0 sería el 1, 0, y el pi menos sería el 1 menos 1. ¿Sí? Entonces la probabilidad de transición del estado B, yo la escribiría de esta manera. ¿Está bien? En función de lo que vimos en el slide anterior, que la probabilidad de transición, mientras el isospin total sea el mismo, la probabilidad de transición es exactamente la misma, no importa la proyección de isospin. Entonces, en este caso, la probabilidad A y la probabilidad B deberían ser idénticas. ¿Está bien? Entonces, esto es una predicción teórica, porque acá lo que estoy haciendo es, propongo que el protón, el neutrón, el pión más y el pión menos corresponden a cierto estado de isospin, ¿no? Fuimos construyendo la idea de que el hecho de que uno pueda plantear esta nueva variable dinámica tiene cierto sentido, y acá estoy tratando de hacer una predicción. Estamos prediciendo cuál es la probabilidad de que se dé este proceso, es un cierto número, pero lo que estoy viendo es que esa probabilidad es la misma que se dé este proceso. Entonces uno podría hacer un experimento y colisionar protones y ver qué fracción de estos protones dan deuterio más un pi más. Y podría colisionar neutrones y preguntarme qué fracción de estos colisiones me da un deuterio y un pi menos. Y el cociente entre cuántos de las colisiones de neutrones me dan deuterio más pi menos y cuántos de las colisiones de protones me dan deuterio más un pi más, es la probabilidad, la sección eficaz, ¿no? O sea, si colisiono 1.000.000 de protones y obtengo 100.000 deuterios más pi más, la probabilidad de que ese proceso se dé es 1/10, 100.000 dividido 1.000.000, ¿no? Experimentalmente yo puedo medir cuál es esa probabilidad, uno puede medir cuál es la sección eficaz, ¿no? Cuál es la probabilidad de que sea un proceso, uno lo puede medir experimentalmente. Entonces acá lo que estoy haciendo en los primeros 2 renglones es, tengo una predicción. Si me parece que esta idea de isospin tiene sentido, la predicción es que si yo voy a un experimento y mido la producción de deuterio asociado con pi más, la probabilidad de que eso ocurra debería ser exactamente la misma que la de producir un deuterio y un pi menos. El hecho es que cuando uno va y hace ese experimento, la probabilidad de que ocurra el proceso A y la probabilidad de que ocurra el proceso B, desde el punto de vista experimental, son la misma. ¿Sí? Entonces esto está de acuerdo con nuestra pseudoteoría del isospin. ¿Sí? Veamos un poquito el otro proceso, el proceso en el que colisiona un protón y un neutrón y me da un deuterio y un pi 0. Entonces el estado inicial, protón-neutrón, ya habíamos visto que era el estado 1, 0 de isospin. ¿Sí? Porque recuerden, protón más neutrón podía ser la combinación simétrica o la antisimétrica, pero la antisimétrica era el deuterio. Entonces, el estado protón solo y neutrón solo, como isospin de todo ese estado en conjunto, no puede ser el deuterio, porque el estado 0, 0, porque ese es el deuterio, tiene que ser el otro estado que es el simétrico. ¿Sí?
Entonces es el estado 1,0 de isospin, el estado inicial, protón más neutrón. Ahora, el estado final es deuterio, que es el 0,0, y el pi0, desde el punto de vista de isospin, los piones acoplan isospin total 1, pero el pi0 está en el medio, tiene que tener la proyección 0, ¿no? El pi más era el 1, 1, el pi menos era el 1 menos 1, el pi0 es el 1, 0. ¿Sí? Entonces, tengo este estado final, ¿sí? Los dos tienen la misma proyección de isospin. Entonces, cuando distribuyo esto, me aparece un 1 sobre raíz de 2, ¿sí? Entonces, la probabilidad del proceso C es 1 sobre raíz de 2 veces la probabilidad del caso A. El caso A era el 1, 1 con el 1, 1, y acá tengo el 1, 0 con el 1, 0, pero recuerden que si el isospin total es el mismo, en este caso 1, la proyección de isospin no me importa nada, porque esa cuenta daba exactamente lo mismo. ¿Sí? Tener el 1, 0, el operador de evolución temporal 1, 0, es lo mismo que tener el 1, 1, el operador de evolución temporal 1, 1. O sea que esta cuentita era la probabilidad del proceso A, pero viene multiplicada por un factor 1 sobre raíz de 2. Y esto no es la probabilidad, sino que es la densidad de probabilidad. La probabilidad es este número al cuadrado. O sea, lo que me está diciendo es que la probabilidad, lo que me está diciendo esta idea del isospin, esta asignación de isospin a distintas partículas, es que me está prediciendo que la probabilidad del proceso C debería ser un medio de la probabilidad del proceso A, ¿no? Porque en realidad estas son amplitudes de probabilidad, la probabilidad es este número al cuadrado. Entonces PC es la probabilidad del proceso C es un medio de la probabilidad del caso A. Y esa es una predicción en base a lo que es el isospin. Lo interesante es que uno cuando va y hace el experimento, la probabilidad de sección eficaz del proceso C comparada con la A o comparada con la B es la mitad, es exactamente la mitad. ¿Sí? Y ese es un resultado empírico, así es la naturaleza. ¿Está bien? Entonces, esta asignación de isospines permite predecir cuál es la relación entre secciones eficaces de distintos procesos. Y lo que uno observa en la naturaleza es que esta idea de isospin predice cosas que cuando uno va y las mide están bien. ¿Sí? Muy bien, eso es... Sí, el último término este se muere porque 0, 0 con el 1, 0 da 0. ¿Sí? Entonces, esto es la idea que quería contarles. La idea de la clase de hoy es comentarles, hacerles observar que desde la física nuclear, ¿no? Desde ver espectros de ciertos núcleos, uno observa que hay ciertos núcleos que tienen los mismos niveles de energía y esos núcleos parece ser que son los núcleos espejo. Y uno dice, bueno, entonces neutrones por protones y los intercambio de lo mismo, y no. Hay veces en que intercambiar neutrones por protones da lo mismo, hay veces que no. Y entonces otra vez estamos empantanados. Pero lo que uno observa es que protón y neutrón son cosas para fuerza fuerte muy, muy parecidas. Tienen la misma masa y la carga eléctrica es irrelevante. Entonces, son cosas distintas, pero para fuerza fuerte son casi lo mismo. Entonces uno podría pensar que son dos estados de una única variable. Inventamos una variable que se llama isospin. Si le seguimos la corriente a esa idea, lo que vemos es que uno puede hacer predicciones, y esas predicciones se condicen con lo que uno observa experimentalmente. Entonces, hay algo de asidero en esta idea del isospin. ¿Sí? Ese es el objetivo de la clase de hoy. Lo que vamos a ver la clase que viene es formalizar un poquito la idea de grupos de simetría, porque fíjense que el álgebra del isospin está íntimamente relacionada con la descripción de estos operadores, ¿no? Que lo que hicimos fue copiar el álgebra de spin. Entonces, la clase que viene vamos a hablar un poquitito sobre qué es un grupo, qué significa SU2, el grupo que describe el álgebra del spin y por ende el álgebra del isospin. ¿Y qué otros grupos de simetría hay? ¿Qué tengo que saber para poder describirlos? Porque vamos a ver que entendiendo esas características, las características de estos grupos de simetría, uno puede avanzar en la descripción de cómo es que están, de qué relación, de qué es lo que hay detrás de esta
predicción confirmada del isospin y el comportamiento experimental que uno ve en la producción de distintas partículas, ¿sí? Entonces, la idea de hoy es plantearles la idea de que uno puede describir una nueva variable dinámica que llamamos isospin con las características que vimos, y que esa nueva variable dinámica nos permite generar una especie de formalismo trivial que tiene cierto grado de predicción, porque yo puedo calcular probabilidades de transición, por ejemplo, y relacionarlas entre sí. Lo interesante es que esto tiene cierto asidero porque los resultados experimentales se condicen con estas predicciones. Entonces lo que vamos a hacer la clase que viene es ahondar un poco más en esto e ir un poco más profundo, ¿sí? Bien, eso es todo lo que tenía para contarles de la clase de hoy. La clase que viene entonces vamos a hablar sobre grupos de simetría. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que les haya quedado poco clara? Hay un montón de partículas que como que no hay, siento como que no hay manera de predecir en qué estado digamos, en qué estado del isospin estarían, si estarían en un triplete, un singlete, qué sé yo. Por ejemplo, si tenés un deuterio, ¿cómo sabés que es un singlete y que no hay tipo más, no sé, como que cómo sería un triplete con un protón y un neutrón? Recordá que multipletes se refiere a un conjunto de estados que describen completamente todas las combinaciones de ciertos objetos que acoplan a un cierto valor de una variable dinámica. O para decirlo con un ejemplo, en el caso del isospin de protón y neutrón, o en el caso de spines, de algo que vos conozcas más claramente, un spin es una variable, el spin es una variable dinámica de unas partículas, por ejemplo el electrón. Y para un electrón, o sea, para un fermión de spin 1 medio, los dos posibles valores que puede tomar esa variable dinámica son el estado, el spin up y el spin down. Eso si tengo un solo spin. Ahora yo puedo combinar varios spins y obtener estados que contienen a varios spins. Sí. Y eso Creo que ahí lo estoy entendiendo. Creo que lo que me estaba confundiendo está muy bien que estés confundido, porque pensá que esto, y lo presento de esta manera justamente para que te enfrentes con la duda, y por eso no te quiero spoilear, porque lo vamos a ver en las clases siguientes, pero pensá que esto... Estoy spoileado, sé más o menos cómo, o sea, sé cómo termina la cosa con los quarks, pero... Claro, bueno, pero esto lo que te está diciendo entonces es que uno puede construir estados como mezcla de isospines, como mezcla de una variable dinámica. Y esos estados, por ejemplo, si los piones, hay 3 piones, y acoplan a isospin total 1, y vienen, para que algo acople isospin total 1, significa que tiene que haber cosas de isospin 1 medio que se combinaron para darme el estado 1,1, que es el pi más, o el estado 1,0, que es una combinación de isospines para arriba y para abajo, y el pi menos, que es una combinación de 2 isospines para abajo. Entonces uno podría decir, los piones que dijimos que son partículas, que no lo dije expresamente por suerte, pero que uno podría pensar que es una partícula fundamental, estamos viendo que uno podría pensarlo como una combinación de otras cosas. Entonces quizás los piones no sean partículas fundamentales, ¿no? Porque si están compuestos de otras cosas, esas otras cosas son las que podrían eventualmente ser fundamentales. El pion es un rejunte de cosas, no es fundamental. Entonces, justamente, esa es la idea, tratar de... Esa es la duda que me gustaría que tengan por una semana, ¿sí? que digieran cuál es la idea, ¿sí? Entonces, lo que vimos es que uno puede plantear una nueva variable dinámica y si las cosas funcionan, a uno tendría que interpretar qué es lo que me está diciendo.
el caso de los piones, si acoplan, por ejemplo, isospin total 1 y distintas proyecciones, y si ese estado 1, 0, 1, 1 y 1 menos 1 podría ser combinación de dos spines o de dos isospines. Entonces quizás los piones son mezclas de otras dos cositas, ¿no? Que si se mezclan de una manera particular me dan el pi más, si se mezclan de otra manera me dan el pi menos, si se mezclan de otra manera me dan el pi cero. Entonces lo que me interesan ahora es ver quiénes son esas cosas que potencialmente conformen a los piones, y entonces los piones no serían partículas fundamentales. Pero eso es lo que vamos a ver justamente en la semana que viene. ¿Está bien? Ok. Bueno, entonces los dejo con los Matías. Hacemos una pausa hasta las 6:35, ¿les parece? Matías, Leoni, no te veo. Lo veo a Matías Perlín, no te veo a vos. Estoy con mi nombre, no sé. ¿Sí? A ver. Fíjate, Gustavo, si no te aparece arriba de todo, ahora que está hablando, viste, como que Sí, lo acá está. sube. Perfecto. Claro. Muy bien. Te dejo como host entonces. Bueno. Genial. Muy bien. Antes, voy a parar mi grabación.